contigo. A grandes voces te llamaban, porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a esta serie de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy le traemos la parte 14 de estos estudios bíblicos y el tema de hoy es Jesús y los profetas. Y en la parte número 12, la anterior, hablamos Jesús y la ley, y esto tiene que ver con el versículo 17 del capítulo 5, que el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlas. Y en la parte anterior estudiamos en qué forma Jesús cumplió la ley, y a través de la escritura hablamos que la parte más importante que Jesús cumplió la ley fue en las ceremonias, en los ritos ceremoniales, en los sacrificios, en la expiación que los sacerdotes hacían año tras año para el perdón de pecado. Decimos que el Señor también cumplió la moralidad de la ley y cumplió la ley perfectamente, la demanda de la ley. Pero lo más importante fue su muerte y su resurrección, que Él cumplió la paga del pecado, que era la muerte. Esa ceremonia que Dios estableció de los pecados pasados, que mandaba matar un cordero, a un macho cabrío, a un toro para el perdón del pecado del pueblo en el día de expiación. Jesús cumplió eso y eliminó esas leyes ceremoniales. Hoy vamos a ver cómo Jesús cumple a los profetas. Pero antes vamos a leer la base bíblica, que es en Mateo capítulo 5 del 17 al 20. La palabra es bendita. En el nombre de Jesús leemos Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, te damos honra y gloria. Te pedimos, Dios, que tú nos dirijas, que tú nos guíes a estos estudios bíblicos que estamos haciendo, que seamos dirigidos por tu Espíritu, por tu palabra, que tú me des palabra para hablar con denuedo, que nosotros podamos aprender y crecer en el conocimiento de tu palabra. Padre, mira los que tú traes para que vean estos estudios. Te pido que tú los edifiques, que tú los transformes, que tú los restaures. Que seas tú moviendo a través de tu Espíritu Santo, limpiando el terreno, que estas palabras sean grabadas en las tablas de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Jesús y los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Como mencioné ahorita, en el estudio anterior, en la parte 12 de estos estudios bíblicos, enseñanza según Jesús, hablamos cómo Jesús cumplió la ley. Si no ha visto esa, por favor vaya a verla y ven para atrás a este. Hoy vamos a hablar cómo Jesús cumplió a los profetas. Cómo Jesús cumplió a los profetas. Y nosotros quedamos de acuerdo que cuando se habla de la ley y los profetas, se refiere en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento contiene entre 200 y más de 300 profecías que nosotros, los cristianos, creemos que se cumplieron en Jesús. De esas 200 a 300, aunque los eruditos o la gente que estudian difieren en el número exacto. La cifra se mantiene en cientos, incluyendo profecías sobre su nacimiento en Belén, su linaje davídico, su muerte y su resurrección. Mateo en su evangelio confirma que Jesús cumplió esta tarea. La idea central del evangelio de Mateo es establecer que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido de las escrituras del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo enumera aproximadamente 68 referencias citadas del Antiguo Testamento que hablan de las promesas de Dios acerca de Jesús, su Hijo. Jesús cumplió las profecías que iban sido habladas de acerca de él. Porque el Antiguo Testamento, créelo o no, no sé si lo ha estudiado, no sé si lo ha notado, desde Génesis hasta Malaquías habla de Jesús. Jesús está en el Antiguo Testamento. Lo único que no dice Jesús, habla del Mesías, habla del profeta que ha de venir, habla de la simiente de Abraham, habla de la simiente de la mujer que iba a derrotar la simiente de la serpiente. En el Antiguo Testamento aparecen profecías que habla acerca de Jesús. 12 veces Mateo cita profecías del Antiguo Testamento con frases como para que se cumpliese o se cumplió, se cumpliese, debía cumplirse. El apóstol Mateo, él hace una cuanta referencia en su libro, 12 de ellas, que dice, esto fue hecho para que esto fuera cumplido. Esto fue hecho para que aquella fuera cumplido. Yo voy a tocar 2 o 3 de ellas. Voy a leer unas cuantas del libro de Mateo, como es el libro que estamos usando para estas series de estudios. En Mateo capítulo 4, del 12 al 16, hay una profecía que él dice que la cumplió Jesús. Para verla, vamos primero al Antiguo Testamento y vamos para el libro de Isaías. Y vamos al capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. La palabra es bendita. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que te vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado
del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora vamos para Mateo 4 y vamos a leer el versículo 12 al versículo 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ese es el versículo 14, cuando dijo, y ahora comienza a citar lo que nosotros acabamos de leer en Isaías capítulo 9. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí tenemos un ejemplo que Mateo escribe. Esto fue para que fuese cumplido. En Isaías 6, 9 al 10 es lo que Mateo habla en el 13 del 10 al 15. Como ahorita vamos primero a leer la profecía en Isaías capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engrosad el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora vamos para Mateo capítulo 13, que es cuando el Señor estaba enseñando las parábolas del reino, pero vamos al versículo 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera, y el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oirá y no entenderéis, y viendo verás y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, pasando pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y convierten y yo les sane. Ahí vemos otra parte en el Antiguo Testamento que en el libro de Mateo dice esto fue para que se fuese cumplido.
Pero vamos a continuar en Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abrid en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso ustedes lo ven en el Salmo, si quieren buscarlo, 78, capítulo 2. Pero son muchas profecías que nosotros podemos dar. Yo me voy a enfocar en las más, no quiero decir más importantes, pero en las que han ya sido tocadas en el Nuevo Testamento, que son evidentes. Porque Jesús vino a cumplir también los profetas. Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos. La primera profecía que vamos a ver del Antiguo Testamento que Jesús cumplió fue una profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, que ni fue profetizada al hombre, sino al mismo Satanás, a la serpiente. Pero Jesús la cumplió. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. Jesús, cuando vino a este mundo, Jesús fue el cumplimiento de esa profecía en la cruz del Calvario. El enemigo le hirió en el calcañal, pero Jesús, le hirió en la cabeza cuando lo derrotó. Y esa profecía es una que Jesús cumplió. Génesis capítulo 3, versículo 15. Otra de las profecías que Jesús cumplió, que es bien linda, que está en Génesis capítulo 22, que vamos a leer el versículo 15 al 18. Tiene que ver cuando Jehová se le aparece a Abraham y le dice que le sacrifique su hijo, su único hijo. Y Abraham se levanta de mañana, se lleva a su hijo con su siervo y van de camino y van al monte que el Señor le señala. Y lleva a su hijo para sacrificarlo y lo ata y lo amarra y lo pone en el altar y está listo para degollarlo. Levanta la mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y la razón que dice que es su único hijo porque es el hijo de la promesa, el hijo de Sara. No es Ismael, es Isaac. Como Abraham hizo eso era sombra de lo que Dios iba a hacer cuando iba a enviar a su hijo al mundo para sacrificarlo por el perdón de los pecados de la humanidad. Vamos para Génesis 22, 15 al 18. Ya Abraham tiene el niño en el altar. Ya Abraham amarra la mano del niño y Abraham está listo con las manos para arriba, con el cuchillo para degollar el niño. Ahora vamos a coger esa historia continuando en Génesis 22, 15 al 18. Acordémonos que ya Abraham tiene el niño en el altar. El niño ya tiene la mano amarrada y ya Abraham alzó la mano con el cuchillo para degollar el niño y sacrificárselo a Dios. El 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente
será benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Alabado sea el nombre del Señor. Primero vamos a hablar que en esta porción de la Biblia se cumplió cuando Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Jesús entregó su vida. Dios lo envió para ser sacrificado y Dios no rehusó morir por nosotros. Abraham trajo a Isaac, pero era sombra de lo que iba a venir, que Jesús cumplió eso. Pero también está la profecía que dice: en tu simiente será bendita todas las naciones. Y dice: a tu simiente. No a la simiente, sino a tu simiente singular. Es la simiente que es Jesús. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, quien Dios le cambió su nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de él, las tribus de Israel. Entre esas 12 tribus estuvo la tribu de Judá, y de la tribu de Judá es la descendencia que vino y nació Cristo, que es la simiente de Abraham, con la cual todas las naciones, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, que somos gentiles y somos entrados al reino de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3 y el versículo 16. Yo sé que lo leímos en el estudio anterior, pero vamos a enfocarnos en la simiente que es Cristo de la promesa en Génesis capítulo 22. Dice el 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A la simiente de Abraham, que Dios le prometió a Abraham: a tu simiente serán benditas todas las naciones. Jesús cumplió esa profecía. Porque en Cristo Jesús el evangelio entró a los gentiles, la salvación entró a todo que cree en Cristo. Nosotros ahora somos participantes de la promesa de Abraham a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Esa es una profecía que Cristo cumplió. Que ahora vamos a movernos para el libro de Deuteronomio, que Dios le hace una promesa a Moisés. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Dios hace una promesa, una profecía que Cristo cumplió. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18 y vamos a comenzar en su versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que nos muera. Déjame darle contexto. Esto es cuando el pueblo estaba, que Dios mandó a todo el mundo consagrarse y Dios se le reveló al pueblo entero, pero el pueblo no pudo resistir la voz de Dios ni el fuego que estaba en el monte. Y ellos le dijeron: no nos hable más. Háblale tú, que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, porque ellos no resistieron. Dios le dice: conforme a lo que tú dijiste, un profeta como tú yo levantaré. Continuaremos en el 17. Y Jehová
me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. So Dios le promete a Moisés que levantaría un profeta como él entre medio de sus hermanos, y a él oirán, a él tienen que obedecerle. Jesús cumple esa profecía porque Jesús es ese profeta que Dios profetizó a Moisés, el profeta que iba a levantar en medio de sus hermanos. Ahora hay una parte que se cumplirá más tarde al que no oiga la palabra que él dice. Porque mira cómo dice, cualquiera que no oyese mis palabras, que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa parte se cumplirá en el día postrero, cuando cada hombre se presente delante de Dios. Pero la parte del profeta que Dios le prometió a Moisés, que iba a traer, levantar uno en medio de sus hermanos, es cumplido en Jesús. Jesús es ese profeta. Por eso cuando los fariseos mandaron gente a Juan, en Juan capítulo 1, le dice, ¿eres tú el profeta? De ese es el que hablaban. ¿Eres tú el profeta que Dios profetizó? Y él le dice, no. Cuando le dijeron, ¿eres tú el profeta que ellos esperaban era el Mesías que Dios prometió? En segunda de Samuel, capítulo 7, 12 al 14, Dios le hace a David una promesa que es cumplida en Cristo. Vamos a leer del 12 al 14 en segunda de Samuel, capítulo 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está hablando a David, cuando tú te mueras, cuando tú te duermas y mueres, estén con su padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Jesús siempre se llamaba hijo de Dios. Él decía, mi padre trabaja, yo trabajo. Yo hago lo que mi padre me dio. Eso era algo nuevo. Ningún hombre, ningún judío hablaba y llamaba a Dios como padre. Para ellos eso era blasfemia y era falta de respeto para Dios. Pero Dios ya le iba prometido a David que después que tú duermas, de ti levantaré a otro, de tú extrañas, y con él confirmaré tu trono. El trono, él reedificará casa para mí. Y la casa que Jesús edificó para él somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y yo le seré a él padre y él me será hijo. Esa profecía fue cumplida en Jesús de Nazaret. Vamos al libro de Lucas, donde nos enseña otra profecía que Jesús cumplió. Y él mismo lo dijo, que él la cumplió, del libro de Isaías. Vamos a Lucas 4, 16 al 21. Este es cuando él va y le dan el rollo para leer, y él lee el rollo de Isaías, donde dice, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas. Pero vamos a leerlo, que él lo cumplió y él lo dijo. Versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret,
So, él vino a su propio pueblo, a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. So, él no escogió, a él le dieron a leer el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí está la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. El versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa profecía la pueden ver en Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la profecía más cumplida que el Señor Jesús Dios está en Isaías 53. Jesús vino a cumplir a los profetas, no a abrogarlos. Él no vino a cancelar lo que los profetas iban a dicho, sino que Él vino a cumplir las profecías que estaban escritas de Él. Si nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 53, del 1 al 10, hay profecías que Él cumplió. El siervo sufriente, que Él murió por nosotros, que fue disfigurado, su muerte y su resurrección está en esa parte. Alabado sea el nombre del Señor. Una profecía que Él cumplió está en el Salmo 16:10, cuando el salmista dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu siervo vea corrupción. Ok, yo he dado algunos ejemplos de cómo Jesús cumplió a los profetas. Ahora vamos a ver cómo los discípulos enseñan que Jesús cumplió lo que estaba escrito de él a los profetas. Primero vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 13 y vamos a leer del 26 al 41. Varones, hermanos, hijos, linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlos. Aún Dios usó a los líderes de Jerusalén, a los gobernantes, para cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Dios, de Jesús. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Está hablando de los discípulos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Este es el apóstol Pablo en uno de sus prédicas, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permanecéis que su santo vea corrupción. Porque la verdad de David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es diciendo que él murió y todavía está sepultado. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés y pidisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y despareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si algún os le contase. El apóstol Pablo en su prédica enseña profecías que Jesús cumplió en su vida, en su muerte y su resurrección, testificando de lo que Jesús dijo que él vino a cumplir a la ley y los profetas. Vamos a concluir este estudio con el camino a Emaú en Lucas 24, 25 y 27. Esto es después que Jesús resucitó. Sus discípulos andan de camino a Emaú, a la ciudad, pero están tristes, están angustiados porque murió el Mesías. Y no creían que él iba a resucitado, porque creían que el Mesías nunca iba a haber muerte, que el Mesías no podía padecer. Pero murió. ¿Cómo este puede ser el Mesías? Él iba a restaurar a Israel, ellos decían. Vamos al versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrare en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús a sus discípulos le mostró las escrituras, le abrió su mente, mostrándole que Jesús cumplió a los profetas. Hasta aquí llegamos con la parte número 14, Jesús y los profetas. Ya en esta parte y en la parte número 13 hemos tocado el versículo 17 del capítulo 5. Hemos mostrado que Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlas. Y en la parte 13 mostramos cómo Jesús cumplió la ley. Y en esta parte 14 mostramos cómo Jesús cumplió los profetas. En la parte número 15 vamos a hablar Jesús y las escrituras y vamos a enfocarnos en el versículo 18 de este video, 18 y 19. Nos vamos a enfocar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a hacer una oración para terminar este video. Padre Santo, te damos gracias, te damos honra y gloria por tu misericordia. Que tú nos enseñas de tu palabra, que tú nos permites, Señor, a entender los misterios que tú tienes y has revelado en estos días postreros. Padre, te pido por cada oyente que ha venido a este canal a escuchar estos videos que tú has traído, para que sea tú fortaleciendo, bendiciéndolos a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hay enfermo, Padre, sánalo. Si hay alguien que no te ha conocido todavía, que tú has traído, que pueda, Señor, venir al conocimiento de pecado y ser transformado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo y amado hermano, si todavía tú no te has suscribido a este canal, suscríbete y toca la campana de notificación. Si necesitas la oración, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.